Bien, gracias a todos los presentes por acompañarnos en este nuevo encuentro de la presente semana, teniendo en cuenta pues, que me ha orientado por el código de acompañarnos en dos de las competencias que ustedes están eh, procurando cumplir dentro del proceso formativo. Entonces, siendo hoy 12 de junio del 2025, vamos a darle cumplimiento a la segunda, pues la entrega de nuevos lineamientos para el avance en la construcción de las evidencias asociadas a la competencia transversal de comunicación para la ficha 336014. El día de hoy, caballeros y señoritas, vamos a entregar los lineamientos de la evidencia día 1-24-001-524, denominada la comunicación como expresión humana. Eh, Esta evidencia, pues digámoslo así, que es un complemento de la actividad anterior, de la videoexposición anterior, pues donde se hacía básicamente la presentación de una acción donde se evidencia pues la utilización de los elementos verbales y cómo manejando, digamos, la misma información al momento de ese proceso comunicativo, como cuando no se utilizan elementos no verbales, como cuando no se utiliza la expresión corporal, pues necesariamente el sentido de la información y la capacidad de persuasión va a tener, digamos, unas connotaciones bastante distintas. En este caso, el nuevo tema ya no se apoya tanto en los elementos no verbales, sino en el elemento precisamente verbal. En todos estos, digamos, recursos que podemos utilizar en este proceso de interacción con el jefe, de interacción con el compañero de trabajo, con el colaborador, con el cliente necesariamente o en las situaciones sociales ajenas al contexto laboral. Básicamente, como les había estado comentando en la sesión anterior, mm, no hay duda de que ustedes están en este proceso formativo procurando el desarrollo de conocimientos y habilidades asociados obviamente al tema del manejo de la tecnología, pero dentro del mundo laboral y del mundo social, la oportunidad de sacarle el máximo provecho a esos conocimientos y habilidades técnicas depende necesariamente de qué tan desarrolladas tienes tus habilidades y destrezas actitudinales. En ese orden de ideas, parte de digamos, tener recursos diferenciadores con la competencia está seriamente determinado por la capacidad que tienes para vender una idea, para transmitir un conocimiento, para modelar alguna información X o Y en ese orden de ideas, pues ello te va a permitir posicionarte rápidamente en el mundo del trabajo o puede suceder perfectamente lo contrario, no acceder o no cumplir las expectativas, no por ausencia de conocimientos y habilidad, sino porque no se tienen los recursos para poderse vender como un profesional o transmitir esa información de la manera más eficaz posible. En ese orden de ideas, pues la segunda actividad gira en torno a ese proceso de argumentación, donde básicamente eh, se presenta en el material de apoyo este capítulo, digamos, donde ustedes van a tener elementos para mm, eh, recibir una orientación que les permita poder ir trabajando en las formas, en las maneras, cómo se puede expresar, cómo se puede comprobar o cómo se puede demostrar una determinada proposición. ¿Sí? Básicamente la oportunidad de la persuasión o la capacidad de convencer es lo que está seriamente ligado a los procesos de argumentación. Entonces, ustedes en el material de apoyo van a encontrar el concepto de argumentación, eh, van a encontrar, digamos, diferentes sugerencias de cómo poder desarrollar esta habilidad y en ese orden de ideas, pues
eh, tenemos que tener algunas orientaciones o algunos lineamientos que les sirva para que ustedes trabajen en ese proceso de fortalecimiento de los conocimientos y habilidades para el proceso, digamos, argumentativo. Parte esencial del poder argumentar, digamos que no está determinado solamente por tus recursos lingüísticos o por tu expresión corporal, sino que parte necesariamente de el primer elemento que creo que es la sustancia del proceso argumentativo, que es entender la información, entender el material o entender los conceptos que quiero posteriormente transmitir. No existe poder, digamos, argumentativo cuando no se tienen las bases conceptuales. El que usted en un proceso, digamos, de persuasión, en una acción de exposición, por ejemplo, tenga fluidez verbal, tengas elocuencia en el discurso, no significa que seas eficaz en la transmisión de la información. La argumentación o el logro del proceso persuasivo depende necesariamente de una previa asimilación, de una buena conceptualización, de un previo entendimiento de los elementos, en este caso conceptuales o metodológicos de lo que se quiere transmitir, para que al momento de hacer el proceso comunicativo, usted pueda lograr persuadir con herramientas de base, con claridad, digámoslo así, con contexto, eso que se intenta hacer. Lo demás, digamos respetuosamente hablando, pertenece al campo de la charlatanería. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos muy presente. Eh, yo creo que todos los que han pasado por algún proceso educativo, independientemente del nivel, saben perfectamente de lo que puede suceder cuando una persona trata de generar o transmitir una información, pero que no tiene las bases conceptuales para hacerlo. Cuando este escenario se presenta, pues básicamente en algún momento de ese proceso, la persona se va a exponer de una manera muy determinante a tal punto que puede perder credibilidad o sencillamente el propósito argumentativo o el propósito persuasivo no lo alcanza a lograr. En mi experiencia como estudiante, por ejemplo, he presenciado escenarios donde el docente le hace señalamiento al compañero diciéndole no invente, no se ha atrevido, usted cómo me viene a hablar a mí de ese tema cuando eh, es evidente que no está utilizando ninguna base conceptual o que usted no se ha preparado previamente para hablar de estos cuestionamientos. Y es allí donde básicamente se pierde la credibilidad y el propósito de comunicación se ve, digámoslo así, seriamente afectado. Y para poder convencer dentro del proceso, además de tener claros los conceptos e interpretarlos y poderlos transmitir, pues ustedes deben hacer, digamos, el trabajo juicioso de practicar, y eso es esencial, de practicar en la utilización de los diferentes signos, símbolos y recursos para el proceso de escritura, eh, con el ánimo de que al momento de ir a estructurar una idea, de que al momento de ir a transmitir una información, a través de esos signos, de esos símbolos, de todos los recursos de la escritura con la que pues, se tiene la posibilidad de contar, usted puede hacer mayor énfasis, usted pueda reafirmar, usted pueda expresar, usted pueda resaltar esos elementos, esas frases, esos conceptos, esas afirmaciones o esas negaciones que necesariamente en su discurso se deben tener en cuenta para que el proceso persuasivo pues sea eficaz. Entonces, en el material de apoyo ustedes van a encontrar o a repasar, porque estoy seguro que de alguna manera ustedes lo tienen claro, van a repasar lo que son los conceptos del signo, van a repasar lo que son las señales, van a repasar lo que son los mismos símbolos, los conceptos que tienen que ver
pues con imágenes, los conceptos o los elementos que tienen que ver con la formulación de preguntas, con la utilización de comas, con la utilización de tildes, con la utilización de diferentes recursos en el proceso de escritura, porque en la ausencia de estos elementos, pues ustedes no van a poder generar, digámoslo así, los discursos con la potencia que se podría lograr cuando perfectamente en la estructuración de un discurso, en la estructuración de una idea, pues se van a generar las condiciones en ese proceso de expresión de la información, se van a generar las condiciones que activen en mayor medida la capacidad de atención, de asimilación, de concentración de tu interlocutor y por consiguiente, pues la posibilidad de que esta persona entre en sintonía con lo que usted trata de expresar. Esas realidades son transversales y eso es muy importante tenerlo presente. Las habilidades en el proceso de persuasión, ya sea a nivel verbal o a nivel escrito, pues se dan en la medida en que usted tenga en cuenta que estas interacciones son propias tanto del escenario familiar como el escenario personal, como también el escenario laboral. Una persona que trabaja en su proceso de fortalecimiento de las competencias comunicativas va a tener mejor probabilidad de éxito en los propósitos que tenga, ya sea en el contexto familia, ya sea en el contexto social o ya sea en el contexto laboral. Por tanto, es interesante que nosotros, digamos, nos demos el paso de que cuando queramos hacer una intervención, donde queramos hacer algún tipo de propuesta, poder generar la oportunidad también de estructurar muy bien las ideas, de hacer el ejercicio detenido y juicioso de escribir para que a través de la estructuración de ese artículo, a través de la estructuración de ese escrito, usted pueda condensar de mejor manera y articular de mejor manera las ideas, las preposiciones y en ese orden de ideas poder pues lograr ese proceso de comunicación y de gestión de una determinada situación. ¿Listo? Eh, Dentro de estos procesos hay unas características que en la acción del mensaje se podrían tener en cuenta. Dentro de esas características eh, se resaltan, permítanme un segundo. Listo, vale. Ok, bien, disculpen, es que tenía que atender acá como una situación. Como- bien. Dentro de las características que quería mencionarles, pues en un proceso de comunicación, pues esencialmente nosotros cuando vamos a estructurar un argumento, cuando vamos a procurar generar la expresión de una idea, por lo general
se logra más impacto tener otros elementos adicionales que complementan el proceso de construcción de las ideas o el proceso de construcción de los párrafos con los cuales nosotros nos queremos hacer entender, ¿sí? Dentro de esos elementos adicionales pueden estar perfectamente la implementación de imágenes, la implementación de sonidos que tengan relación directa con lo que usted está procurando compartir. Necesariamente esas imágenes o todo el contenido preferiblemente deben tener una relación directa dentro de todo el proceso de construcción de las ideas, ¿sí? Eh, Esencialmente, a veces se presentan escenarios donde lo que nosotros estamos dando a conocer difícilmente puede tener relación directa con algún tipo de reflexión o algún tipo de conclusión. Mm, Por ejemplo, a veces se presentan escenarios donde las personas en su acción persuasiva presentan algún tipo de imagen o algún tipo de recurso con el cual intentan generar, digamos, o captar la atención de su público, de su interlocutor, pero difícilmente se logra el cometido, pues teniendo en cuenta que esas imágenes o esos recursos no están relacionados con los elementos expuestos. Perdón. Dentro de las oportunidades que nosotros podemos tener en el proceso argumentativo, pues también van a contar con lo que llamamos nosotros la pregunta. eh, a través de la oportunidad de la pregunta, a través de la oportunidad de, digamos, elementos que nos puedan contribuir en el proceso de profundización o de aclaración de un determinado elemento de reflexión, pues podríamos generar una mejor probabilidad de la acción persuasiva. Nosotros en el proceso, por ejemplo, de pretender digamos, profundizar en algún elemento de estudio, utilizar o apoyarnos a través de las preguntas, genera la oportunidad de que la gente pueda, digamos, empezar a interesarse de mejor manera y al mismo tiempo a nosotros nos puede permitir tener mejores elementos de profundización, de clarificación, de contextualización de lo que nosotros estamos procurando lograr, construir o sencillamente dar a conocer, ¿sí? Las preguntas hay que saberlas hacer en términos de que deben ser preguntas que estén orientadas a un fin, que estén orientadas a ayudar al interlocutor, a ayudar al lector, en este caso, a poder focalizarse en el tema en que, digamos, estoy procurando invitar al análisis, a la comprensión. A través de la pregunta, digamos, podemos estar buscando respuestas que puedan, de alguna manera, ampliar lo que yo estoy procurando transmitir, o por el contrario, me pueden ayudar a que las personas nieguen una realidad o procuren de alguna manera entrar en un proceso de juicio, de valoración, de análisis, de reflexión o de debate en torno pues a un tema X o Y. Las preguntas son esenciales. A veces, digamos, dar por sentado que el tema o la interpretación o el argumento que estamos presentando está cumpliendo con las expectativas, pues no puede ser totalmente válido y en muchos escenarios nos quita eficacia en ese proceso de persuasión. Entonces, en esas construcciones, en esos elementos que ustedes puedan construir a través de los textos, incorporar preguntas, incorporar inquietudes, contribuyen de una manera muy sustanciosa a que podamos generar más debate, a que podamos generar interés y que por consiguiente, pues, aumente la probabilidad de lo que yo estoy procurando a través del texto se pueda lograr. ¿No? Eh, Dentro del proceso de los escritos,
también, digamos, puede resultar muy importante la adecuada estructuración de los argumentos, ¿sí? Tener un argumento para poder sustentar una premisa va un poco más allá de una opinión, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Cuando, por ejemplo, se le piden a los aprendices que estructuren un artículo de opinión, eh, muchos se quedan solamente en dar a conocer mi opinión, ¿sí? Pero el proceso argumentativo no se puede lograr solamente compartiendo mi opinión personal, ¿sí? Sino que para lograr que el argumento que usted plantea tenga mayor sustento, tenga mayor validez y por consiguiente se logre el cometido que se buscaba, pues ese argumento debe tener otros elementos adicionales que lo van a fortalecer, que lo van a complementar. ¿Sí? Entonces, dentro de lo primero, antes de ir a emitir un argumento, antes de ir a hacer una afirmación o un juicio, pues hay algunas realidades que nosotros debemos poder gestionar. ¿Sí? Primero de ellos es la identificación de las premisas o las debilidades. Analice el argumento que usted está escribiendo, que está estructurando y digamos que procure identificar mm, qué le falta, qué necesita o qué le sobra en relación pues a la premisa que estoy teniendo. Una pregunta muy importante que se tiene que hacer uno antes de ir a emitir un juicio o una reflexión es qué evidencia tengo, ¿sí? ¿De dónde de dónde, digamos, me estoy apoyando para generar esta afirmación? Y en el mundo académico, esa es la pregunta clave que, pues, que cualquier docente va a hacer y que preferiblemente te va a negar o te va a apoyar cuando, digamos, se presenta un texto. Hacer una afirmación X, por ejemplo, ahorita en el tema político, muchas personas de diferentes mm, orillas hacen afirmaciones frente a los otros candidatos o entre los otros partidos. Pero muchas de esas afirmaciones no tienen una evidencia real, no tienen un contexto y a veces el contexto no es que me lo dijeron, es que lo vi en un video, es que lo escuché y cuando se va, digamos, a este proceso de debate argumentativo, pues las premisas no se pueden sostener fácilmente en una discusión o en el tiempo porque no se tiene claridad de cuál es la evidencia que yo estoy utilizando. Cuando usted piensa en eso que estoy escuchando, eso que estoy viendo, ¿tiene alguna, digamos, tiene alguna evidencia real? ¿Tiene un sustento? Si usted empieza a escudriñar, pues básicamente podrías identificar de que hay grandes falacias, de que aquí no hay una evidencia de que esto no fue real, sino fue creado, y por tanto, pues la persuasión a la que estaban tratando de llegarte, pues no lo van a lograr. Entonces, uno de los elementos es, primero, identifiquemos, analicemos en lo que yo estoy escribiendo, de dónde lo estoy, digamos, empezando a estructurar, tengo evidencias de eso, tengo elementos que lo sustenten. Si no los tengo, investiguen, ¿sí? Traten de encontrar recursos que puedan avalar esa afirmación que usted está haciendo. Incluso puede suceder que en ese proceso de tratar de encontrar elementos que sustenten mi idea, me pueda llevar la grata sorpresa de que estoy equivocado en mi afirmación y que acabo de encontrar una estructura de conocimiento, una nueva realidad que es más compleja, que es más fuerte y que de la cual estoy teniendo un argumento, estoy teniendo una base conceptual y que perfectamente la podría ahora sí exponer, ¿sí? Porque ese proceso de autoanálisis me puede llevar a la oportunidad, digámoslo así, de no exponerme al señalamiento público, sino que soy, digamos, yo quien revisa, identifica las fortalezas de mi argumento, de mi texto,
identifico las debilidades y las ajusto antes de, ¿sí? Eso sucede cuando, por ejemplo, en la entrega de informes o en la realización de exposiciones, donde se va a transmitir una idea, pero y se hacen afirmaciones, pero no se tiene claridad de dónde salieron, ¿no? Un texto, un correo electrónico, alguien me lo dijo, o sencillamente fue una interpretación equivocada de una expresión de algún autor, de algún proceso científico de investigación, pero como lo interpretaste mal, así lo dijiste y no hiciste ese proceso previo de autoanálisis o de validación, ¿sí? Entonces, continuando con ese proceso argumentativo, pues básicamente el segundo aspecto es poder estructurar, además de un argumento que tenga un peso, que tenga una evidencia, tengo que generar preguntas que ayuden a que ese argumento pueda generar la persuasión, pueda generar la reflexión y que sean preguntas totalmente pertinentes y consecuentes con, digamos, los elementos de estudio que estoy tratando de generar, ¿no? El siguiente elemento es, digamos, pensar en qué objeciones, en qué contrapreguntas, en qué cuestionamientos me podría haber expuesto o me podrían realizar en relación a este texto. Esto es un ejercicio muy interesante en la medida en que cuando usted estructure una idea, sea usted quien haga este proceso de autorreflexión y sea usted el primero de pensar en cuáles son las posibles contrapreguntas que me podrían surgir. Porque cuando es usted el que va un paso adelante de la contrapregunta, pues tu tesis, tu afirmación, lo que usted está tratando de estructurar, va a estar más sólido en el sentido de que va a tener una mayor cantidad de elementos que soportan la premisa o la idea principal que usted, digamos, ha presentado. ¿No? Dentro del material de apoyo, ustedes van a encontrar unas sugerencias de preguntas que, digamos, pueden ser de gran utilidad al momento de ir a construir un proceso de argumentación y que, digamos, me podrían blindar de alguna circunstancia que pueda tumbar fácilmente eso que yo estoy tratando de explicar o de persuadir. ¿Sí? Preguntas sencillas, pero que ayudan. Uno, ¿qué es lo que yo estoy tratando digamos, de presentar? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? ¿Qué es lo que les quiero explicar? ¿Qué es lo que quiero negar o qué es lo que quiero afirmar? ¿Sí? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Mm? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las justificaciones? ¿Y cuáles son las evidencias de eso que yo estoy planteando? ¿Qué relevancia tiene esto que estoy abordando? ¿Por qué esto resulta significativo? ¿Mm? Ese argumento que yo estoy teniendo, ¿cómo lo supe? ¿De dónde salió mi idea? ¿De dónde salió mi afirmación? Mire, yo no quiero entrar en temas políticos en este momento, pero hay un debate muy interesante, incluso ni siquiera alcanza a ser debate, porque él no aguantaba de hecho, hasta me hubiera gustado, de pronto hasta le comparto la entrevista que le estaban haciendo un experto sobre el tema del fracking. Y me parecía muy interesante el tema porque el experto estaba explicando, digamos, desde su postura científica, por qué no es conveniente hacer fracking. Y el argumento de él era técnico, era decir, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, él nombró como 5 países que son obviamente países que nos llevan muchos más años de historia y por tanto son mucho más avanzados en muchos procesos, tanto industriales como tecnológicos, donde él decía, científicamente ya se ha demostrado que no existe un método técnico de hacer fracking y que sea, digamos, amigable con el medio ambiente, ¿sí? Y él claramente decía de que ya científicamente se ha demostrado.
Y el periodista insistía en que lo que él estaba diciendo era como sencillamente una opinión de algo que pasó en otra parte del mundo, pero que en Colombia tal vez sí se podía hacer estos procesos de exploración, de perforación a través del fracking sin generar impactos negativos al medio ambiente, ¿sí? Y que él decía que era sencillamente como aplicar un método científico acá para ese proceso de validación de que sí se iba a poder hacer, porque había gente que sí consideraba que técnicamente se podía implementar. Y volvía, digamos, el experto a explicarle a la persona de que eso que él está diciendo, digamos, no tiene ningún sustento porque, digámoslo así, que argumentar que porque esas investigaciones se hicieron en Estados Unidos, en Canadá, de otra parte del mundo, no validaban que sostener que el fracking fuera negativo, que tal vez aquí en Colombia sí iba a funcionar. Y era de alguna forma un argumento muy débil, porque tú no puedes, digamos, negar la intervención, la explicación técnica de alguien a partir sencillamente de una opinión de que no, pero hagámoslo acá, porque aquí sí podría funcionar. Es decir, el argumento que trataba de tumbar la explicación técnica del profesional no era lo suficientemente fuerte para uno decir, no, si tienes razón, deberíamos omitir todas las evidencias científicas que se han dado en el planeta, en muchos países, entre esos el más cerquita que tenemos es, si no estoy mal, la Argentina, donde están teniendo que afrontar consecuencias muy graves en cuanto a la contaminación de las fuentes hídricas y, y, y digamos que decir, allá pasó, allá sí hubo consecuencias negativas, pero si tal vez lo intentemos de otra manera, pues aquí no se va a dar. Ya las exploraciones técnicas, ya las exploraciones científicas lo han demostrado y digamos que la posibilidad de decir de que vamos a seguir trabajando el tema del petróleo, que me parece totalmente válido, que si, digamos, todavía tenemos y podemos refinar, hagámosle, pero de la manera convencional como se viene haciendo, que es, digámoslo así, la más, digamos, la de mejor control, ¿sí? En términos de impacto. Pero ir a meternos o en un proceso donde ya los que saben de esto a nivel mundial lo han dicho, no se puede, ¿sí? O perdón, se puede hacer, pero nos tocaría asumir consecuencias ambientales que terminan siendo mucho más costosos que las utilidades que podríamos tener por el fracking. Sin contar, pues obviamente el perjuicio que tendría para nosotros el contaminar las fuentes hídricas, dado que, pues que todos sabemos por sentido común que el agua es un recurso esencial para nuestra existencia. Entonces, era un ejercicio, me parecía muy interesante, donde uno observaba cómo a pesar de que hay alguien que te está explicando científicamente, eh, existe una persona que está tratando de desmentir o de desvalorizar, no sé, lo que esta persona te está argumentando con elementos, con juicios de valor, con apoyos y argumentos bastante fuertes, y que usted a través de una premisa tan sencilla como de, no, no, hagámosle porque aquí sí se va a poder, porque ha habido gente que ha dicho que sí se puede, bueno, pero ¿quién dijo? ¿Dónde está la evidencia científica? ¿Usted cómo supo que sí se puede hacer fracking en Colombia y no va a haber consecuencias negativas? Entonces, esa reflexión es la que previamente el periodista debió haber hecho antes de ir a hacer una argumentación de que sí, Colombia se puede intentar. Y, digamos, y me disculpan la expresión, siendo muy atrevido, tratando de tumbar el argumento que alguien de la ciencia, del campo, de este sector petrolero lo está diciendo, no se puede pretender hacer fracking sin tener que asumir consecuencias ambientales muy, muy graves. Se lo están diciendo, se lo están mostrando, pero el argumento que utilizó este periodista no había pasado como por esa validación para decir, digamos que mi reflexión tiene más peso
que el argumento que presentaba el entrevistado, ¿sí? Entonces, ahí es donde está, digamos, la clave de que nosotros podamos hacer preguntas que me ayuden a la generación de argumentos que puedan sostenerse en el tiempo o que puedan, de alguna manera, eh, soportar una contrapregunta, que es soportar un cuestionamiento, soportar un señalamiento y demás. ¿Listo? Otro aspecto que contribuye al proceso argumentativo es la observación. Mm, en la medida en que, digamos que el proceso en la construcción de documentos, en la construcción de argumentos, prestar atención con una manera intencional, con una manera detallada a todos los elementos que podamos tener a la mano para la construcción de una premisa, puede generar mayores posibilidades de éxito en ese proceso comunicativo, ¿sí? Eh, Observar detenidamente está muy relacionado con investigar. Observar detenidamente está muy relacionado con de estos elementos conceptuales o teóricos o científicos que tengo a la mano, cuál puede generar una idea, cuál puede generar una expresión, cuál puede generar un argumento que realmente me contribuya de manera muy fuerte al propósito que tengo. ¿Sí? Dentro de la acción de observar de manera selectiva, de manera detallada, está, por ejemplo, la oportunidad de registrar, ¿sí? De tomar apuntes, de anotar esas ideas, esas expresiones, esos datos que pueden ser relevantes para el tema que yo estoy tratando, ¿sí? Otra acción que es, digamos, esencialmente significativa es hacer el proceso de diferenciación de lo que puede ser muy importante de lo que puede ser no relevante, ¿sí? Eh, quien digamos, se lanza a construir un texto argumentativo para posteriormente expresarlo, darlo a conocer, tiene que ser capaz de identificar qué es lo más importante de lo que voy a decir y qué definitivamente es un aspecto secundario para efectos, digamos, de poder, dentro de la construcción del texto, dentro de la construcción del discurso, focalizarme en lo que más impacto va a dar y por consiguiente no ceñirme a ideas que pueden ser secundarias y que fácilmente, digamos, quitan peso al proceso argumentativo. Muy importante para un buen escritor, para un buen orador, es poder contextualizar, es decir, ese tema que yo quiero trabajar, esa idea que quiero transmitir, cómo se puede aplicar o cómo se puede adaptar o cómo se está reflejando en la población objeto o con las personas con las cuales estoy interactuando o estoy compartiendo, ¿sí? Es esencial. Ustedes como profesionales del campo de la tecnología tienen que rápidamente, además de comprender los conceptos y los procesos, es determinar cómo lo puedo implementar en eso que ustedes están trabajando a nivel tecnológico. Si entraron a una empresa X, no sé, del sector salud, ¿cómo lo puedo implementar en el campo de la salud? Si entraron a una empresa del sector automotriz, ¿cómo lo puedo implementar en el sector automotriz? Si estamos en el, no sé, en el tema de administración pública, eso que ustedes están aprendiendo, cómo se cruza en la administración pública, cómo se cruza en los procesos de diseño, de arquitectura, en fin, porque parte de la contextualización es lo que les va a dar a ustedes la ventaja de poder generar los resultados que están procurando, ¿no? Bien. Eh, Otros aspectos que ustedes tienen en el material de apoyo, mm, y que vuelvo, insisto, les pueden ser de gran utilidad para la construcción, pues, de la evidencia de aprendizaje, pero también para la implementación en los procesos
de persuasión, en los procesos de trabajo, en los procesos de comunicación o interacción, eh, están seriamente determinados por las capacidades del desarrollo de la habilidad de los elementos que tienen que ver con la acción argumentativa. Dentro de estas, digamos, otros elementos está lo que es la observación, pero la observación, digamos que sea una observación que tenga mm, una carencia de prejuicios y que me permitan, digamos, hacer una lectura un poco más objetiva de esa realidad. Palabras más, palabras menos, poder comprender un texto, poder tomar un elemento científico, poder tomar las conclusiones o las recomendaciones de un determinado autor para apoyarme en la construcción de una idea, requiere necesariamente de que en ese proceso de entendimiento yo me tenga que alejar de los prejuicios, digamos, los prejuzgamientos que tenga ante eso que está diciendo la persona. Si no tenemos esa capacidad, pues difícilmente va a haber una mejor, digamos, disposición para entender, para cambiar, para aceptar, para aprender, para desaprender, ¿sí? Es muy esencial que se pueda dar esto y ejemplo de ello son las diferentes discusiones que se están presentando en el mundo frente a muchos temas donde las personas partiendo de sus juicios de valor, partiendo de sus conocimientos, partiendo de su realidad o lo que han escuchado o de la idea que han estructurado, a pesar de la evidencia, a pesar de los argumentos, a pesar de, como quien dice, de los resultados que a veces son muy palpables, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos observando esa nueva realidad, esa información a partir de lo que me parece, a partir de lo que creo, a partir incluso desde el mismo ego, que muchas veces no nos deja aceptar esas oportunidades o esos cambios. Entonces, nosotros debemos estar en esa capacidad de alejarnos de esos prejuicios. ¿No? Otro aspecto esencial dentro de ese proceso de observación es poder detectar, digamos, lo que se llaman los patrones o lo que se llaman las anomalías, ¿sí? Es decir, eh, cuando voy a presentar, digamos, una expresión, eh, X o Y, o un argumento, perdón, pues tengo que estar en la capacidad de identificar eso que estoy diciendo tiene relación con tal cosa y esa relación se puede ver reflejada en tal consecuencia, ¿sí? Entonces, dentro de esas realidades, poder generar un argumento mucho más sólido es poder identificar la idea, el concepto, la realidad que estoy tratando de estructurar, cómo esto se relaciona con determinadas circunstancias o determinadas realidades y que esa relación necesariamente sea armónica, como también cuando estoy tratando de negar algo, cuando estoy tratando de desestimar algo, eh, tengo que ser capaz de detectar cómo no se dan los patrones, no se da la coherencia, no hay una causalidad, ¿sí? Digamos, plenamente identificada, y por tanto, pues, digamos, mi contraargumento o mi negación frente a una determinada realidad, la sustento en que no existe, digamos, esa regla general o no existe esa condicionalidad que se supone debería poderse palpar. No sé si me estoy haciendo entender con esta idea. Entonces, la construcción de elementos argumentativos, la construcción de ideas y obviamente posteriormente la sustentación
de esos argumentos, de esas opiniones, depende necesariamente de que ustedes sean capaces de estructurar un texto y que ese texto pueda sostenerse con elementos de valor, con elementos preferiblemente científicos, con elementos descritos por personas que tienen un fundamento, que tienen una conceptualización, que tienen unos recursos que validan eso que usted está tratando de afirmar o de negar, como les había dicho. Bien. Entonces, la invitación es a que hagan el ejercicio de, de como profesionales de información, procurar en sus intervenciones técnicas, ya sea con los instructores, en este caso del área técnica, o cuando estén trabajando, procurar estar como en ese proceso constante de identificar problemáticas, de identificar necesidades, de identificar procesos y determinar cómo ustedes los pueden implementar, cómo los pueden apoyar o los pueden negar a través de argumentos sólidos, fuertes y que se puedan sustentar para que en esas intervenciones técnicas de parte de ustedes, digamos que no se dé la posibilidad de que los puedan, digamos, doblegar en términos argumentativos y que por el contrario ustedes puedan posicionarse como personas de valor, como personas que tienen un juicio y un criterio técnico y que ese juicio y ese criterio técnico lo pueden dar a conocer y lo pueden demostrar en su realidad. Bien, les invito a que lean el documento sobre argumentación que complementa de alguna manera el proceso comunicativo del que ya ustedes en la sesión anterior habían empezado a abordar sobre el lenguaje no verbal. Entonces, anclado al lenguaje no verbal, pues aparece todo lo que tiene que ver con la construcción de las ideas, con la redacción de las palabras o de las expresiones que de la mano con el lenguaje no verbal y verbal, ustedes van a tener mejor oportunidad de éxito en el proceso comunicativo. Bien, pasando al último elemento que es la presentación de la evidencia, les describo, digámoslo así, de manera resumida lo que el material nos orienta. ¿Sí? El proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por eso, esta evidencia de aprendizaje busca que a través de la realización de un escrito y posterior grabación de un video, un tema que aqueja a la sociedad actual y con eso construir un argumento que lleve a la resolución de esto. ¿Qué van a hacer? Van a construir un escrito o previamente van a escoger un tema. Escoja un tema, escoja una problemática actual. Me encanta que ustedes escojan temas que tengan que ver con pues el proceso de formación en el que están, en el mundo del conocimiento al que ustedes pertenecen. ¿Sí? Escojan el tema y a partir del tema escogido, seleccionado, construya un argumento que lleve a la solución de esa problemática. ¿Sí? Ese escrito, digamos, debe plasmar una proposición, debe plasmar unas premisas, debe plasmar obviamente el tema, obviamente la problemática, ¿sí? Debe usted mencionar unas premisas, unas propuestas y unas conclusiones, ¿sí? Todo ello debe, digamos, revestir una lógica, un argumento lógico. Y recuerden que para que el argumento sea lógico, necesariamente debe tener un sustento. O sea, esa afirmación que usted hace, cómo va a resolver el problema, debe tener un sustento técnico, debe tener un sustento científico para que ese ejercicio argumentativo, vuelvo y les digo, sea válido. Recuerden que no se trata de hablar bonito ni de hablar fluido, sino que lo que estás dando a conocer se pueda sostener
en un proceso de debate o en un contraargumento, ¿sí? Entonces, una vez estructurado el texto, ustedes se van a grabar dando a conocer esa problemática, dando a conocer digamos, eh, todos los elementos que encierran esa problemática y dando a conocer la solución que usted plantea desde un sustento previamente organizado y estructurado. Bien. Mm, hacen ese discurso, ¿sí? Valiéndose obviamente de los elementos verbales y no verbales que ya ustedes han encontrado en el material de apoyo, las sugerencias que plantea el material de apoyo, y hacen el discurso, pues procurando lograr la persuasión del público, digámoslo así, que lo escucha. ¿Qué entregan ustedes? Entregan la video exposición o el discurso, por decirlo así, y también entregan el escrito que elaboraron, ¿sí? Entonces, recuerden, escogen un problema, redactan una propuesta para solucionar ese problema, partiendo inicialmente de decir cuál es el problema, cuáles son las características de ese problema. eh, Van a proponer formas de solución teniendo un sustento eso que usted está diciendo como una solución, ¿sí? Y finalmente, pues plantea unas conclusiones, ya sea frente al tema es seleccionado y frente al proceso argumentativo como tal. ¿Listo? Entregan la videoexposición y entregan el texto. No sé si me hice entender con la evidencia. Les agradezco. No, si no he sido lo suficientemente claro con la actividad. Gracias, señor Castro. Bien. Bueno, si no hay más preguntas por parte del señor Neymar, al señor Castro, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, instructor, el video puede llevar diapositiva para apoyo al tema. Sí, sí, recuerden lo que les había comentado al principio de que parte del proceso argumentativo es poder generar alguna imagen, algún elemento visual puede ser que me ayude a enfatizar la idea o a generar un mayor peso en lo que estoy tratando de explicar o de convencer, ¿sí? Sí es totalmente válido. Ok, Siempre la muchas sugerencia es gracias. traten de escoger esos elementos que tengan relación con su discurso. Doy un ejemplo chiquito. En alguna ocasión, una colega, una psicóloga, estaba haciendo una conferencia y dentro de su acción se le ocurrió colocar, estábamos hablando de riesgos psicosociales del trabajo y se le colocó colocar imágenes de bebés, ¿sí? Mm, todo el auditorio, cada vez que ella pasaba la diapositiva y veían una imagen diferente, hacían una expresión de, ay, tan lindo, ay, qué hermoso, ay. Y el tema que ella estaba, digamos, presentando terminó pasando a un segundo lugar, porque tuvo más acogida, tuvo más auge las imágenes, pero que definitivamente no le apoyaron en su proceso de convencer al público pues de la importancia y la implementación de unas acciones específicas para la mitigación de factores de riesgo psicosociales, que era lo que estábamos hablando en ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante la selección adecuada de esa imagen, de ese gráfico, de ese cuadro que en un momento dado, ¡pum!, es el que me hace el clic y termina generando la persuasión que procuro, ¿sí? Señor Rolando, Sí, señor profe, mi pregunta es un poquito aparte de las sesiones que yo la clase pasada no pude entrar, quisiera saber qué temas se trataron. pues de pronto la recomendación que te podría dar, porque la sesión, ¿cómo explicarte?
tener presente que el viernes pasado yo les estaba compartiendo la primera actividad de la competencia de comunicación, ¿sí? Nos estamos encontrando en 2 días de la semana, porque en el primer día, en este caso fue el miércoles, les hablé sobre la competencia de ética y cultura de paz, y el día de hoy estamos hablando de la competencia de comunicación. Entonces, si hablamos del viernes pasado, aquí mostrándole la, la presentación, el viernes pasado les hice la descripción de la actividad de la guía 1, código 240011524, ¿sí? De, el proceso de comunicación a través del discurso utilizando el lenguaje verbal y no verbal. De pronto la sugerencia sería que revisaras en los recursos que están en la plataforma el resumen de la sesión, porque allí usualmente coloco los temas que se trataron y específicamente describo qué les pido para la evidencia de aprendizaje, ¿sí? Que es una videoexposición donde usted se graba primero utilizando, haciendo una exposición donde usted de una manera neutra hace la exposición del tema que escogió, y luego posteriormente, utilizando los recursos verbales y no verbales que se describen en el material de apoyo, usted vuelve a hacer la exposición para demostrar cómo usted percibe la diferencia en el proceso de argumentación y digamos, de la sensación de que logro el cometido, porque uno puede palpar que cuando me apoyo en los recursos verbales y no verbales, eso que estoy transmitiendo genera más impacto. Sí, eso es como, digamos, el ejercicio. Y lo clave es la presentación de los videos de los dos momentos, así como muy resumido les estoy comentando. Pero apóyate en la grabación de la sesión y en el resumen de la misma. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Bien. Si no hay más inquietudes, preguntas, comentarios, pienso que ya podemos ir dando por terminada esta sesión. eh, Brian, Daniel, Gabriel, José, Neymar, señor Pastor, Rolando, Vanessa, agradezco mucho el acompañamiento de ustedes. Señor Pastor, ¿sí? No, sino el largo del video. ¿Tiene algún límite? No, 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 pues preferiblemente que no sean videos, digámoslo así, mayores a 3 minutos en su extensión, porque 3 minutos es bastante, pero que tampoco vaya a ser de 30 segundos, sí, es básicamente que oscilen ustedes entre minuto y medio y 3 minutos, es un tiempo prudente para que ustedes puedan plantear un proceso argumentativo. Igual si ustedes se demoran un poco más, pues no tengo inconveniente. De pronto la única sugerencia es que puedan verificar que pueda cargar con normalidad. Tuve algunos inconvenientes, no recuerdo con qué grupo, si era con el de ustedes, en la generación de las grabaciones, porque habían salido muy extensos. Inicialmente creí que no iba a poder, pero pues afortunadamente dieron las condiciones técnicas y pude descargar los videos. De pronto es más fácil que ustedes compartan un link para que pueda acceder y ver el video en línea, pero igual digamos que estamos abiertos a las posibilidades. Bien, no siendo más, agradezco la participación de todos, les deseo una feliz noche y que tengan un fin de semana bastante productivo, y que obviamente también lo aprovechen para compartir con sus seres queridos y familia. Nos Buenas vemos, noches. caballeros, señoritas, Dios mediante próxima semana. Feliz noche para todos.